nuestra columnista de géneros, Juli De Santis. ¿Cómo estás, Juli? Bien, bien, saliendo de ¿Todo una bien? gripe, pero sí. Bueno, ¿estuviste ayer allá? No, ayer no pude estar, Bueno. pero bueno, igual tenemos Data. novedades, sí. Bueno, este año es año electoral, así que nada, está en debate el tema de si se va a tratar este año, por las pocas sesiones que va a haber, el aborto. Bueno, ahora con las elecciones provinciales también tenemos el problema de que se está dando vuelta la proporción de congresistas que están a favor de la ley. Antes había una mayoría y ahora eso se está revirtiendo. Pero bueno, todavía no está todo dicho y obviamente que la presión en las calles y la presión política, no hay que descontar que el feminismo como movimiento cada vez es más fuerte y cada vez está teniendo más influencias políticas y dentro de los partidos, sí, lo cual es muy importante. Y bueno, el proyecto en esencia es igual al proyecto presentado el año pasado. Este es más completo, quizás está más detallado, tiene 20 artículos, el anterior solamente tenía 13. Y sobre todo las diferencias más relevantes podrían ser que ahora, bueno, el proyecto anterior se refería solamente a las mujeres. Bueno, para el sujeto de derecho para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito era una mujer. A las mujeres como una construcción biológica, digamos, claro, desde ese lugar. Bien. Sí. ¿Y ahora? Ahora se refiere a mujeres e identidades con capacidad de gestar o personas gestantes. Son sinónimos y esto lo aclara en el artículo 2. ¿A qué involucra, para aclarar un poco esto, sí, de entidades gestantes? Entidades gestantes. Podría ser, bueno, mujeres no binarias, que sería cualquier persona con capacidad de gestar que no se sienta identificado dentro de un género del binario, hombre o mujer. Varones trans, puede haber otras que se me estén escapando, pero en principio serían estas. Respeta lo de la... o sea, rompe con lo biológico y amplía esta visión de... y lo cultural, o sea, bien, básicamente el sujeto de derecho es cualquiera con la capacidad de gestar. Y también otra de las definiciones que está expresamente detallada en uno de los artículos, el artículo 3, es que ahora el aborto es legal, o mejor dicho, no punible, por el artículo 86 del Código Penal dentro de 3 causales, que serían violación, problemas de salud o malformaciones que lleven a la inviabilidad del feto. Sí. Cuando hablamos de salud, hay varias definiciones. Una de ellas sería la ausencia de enfermedad, pero el proyecto nuevo explicita que la definición de salud a tomar por este proyecto debe ser la de la organización, la que expone la Organización Mundial de la Salud, que es estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También rompe con solamente lo biológico, sino todo el contexto en el que vive la persona, ¿no? Claro, como algo más integral. Bien. Si yo tengo un embarazo y por alguna razón emocional, económica o cualquier cosa que pueda afectar mi salud y mi desarrollo, sí, claro, tu psiquis también, claro, no quisiera tenerlo, eso está enmarcado dentro de salud. Otra cosa muy importante que dice el proyecto es que, bueno, el aborto... es muy interesante eso, porque normalmente cuando se plantea este tema de si podés o no abortar, el médico no analiza la cuestión psicológica, los problemas que tenés y cómo puede estar tu cabeza, por decirlo así, con todo este tema. Y esto se amplía, ¿no? Es como que hay una obligación de analizar un poco más de si estás bien de la sangre, del corazón, claro, y todo esto que es lo biológico, lo físico puro, ¿no? Exacto, va más allá de una cuestión de una enfermedad terminal o que se pueda complicar, sí, e incluso, bueno, el proyecto hacia el final tiene todas las modificaciones que se le debería hacer al Código Penal, que hoy está en vigencia, sobre la punitividad a médicos, a personas que se hagan un aborto, porque ¿qué pasa? Hay que aclarar también que el proyecto explicita, el proyecto es legal dentro de las 14 semanas, o sea, sí, después de las 14 semanas ya no sería un aborto legal. Sin embargo, el proyecto explicita que
es que una ILE, es decir, una interrupción legal del embarazo, que es lo que está hoy en vigencia, se puede practicar sin límite de tiempo. Que eso ahora incluso pasa, bueno, no pasa, porque, bueno, hay muchas... claro, esa es la confusión y la estrategia también que usaron el grupo que estaba en contra, ¿no? Esto de decir, con esta ley vas a poder abortar hasta en el 9º mes, una cosa así, ¿no? Y no era tan así, sino que había una manipulación de la información en ese sentido. Exactamente. Pero esto no cambió, lo de las 14 semanas. No. Esto sigue igual. No cambió, lo que sí cambia es que no va a ser punible el aborto en ningún caso, aunque sobrepase las 14 semanas. Sí. Y obviamente que si sobrepasa las 14 semanas, pero yo estoy dentro de las 3 causales, es decir, o me violaron o tengo algún problema de salud o algo así, también puedo acceder a un aborto aunque estoy en la semana 23, por ejemplo. En cualquier momento. Que eso hoy por hoy está en vigencia y lo dice el Código Penal. Y bueno, obviamente se quitó la pena para las mujeres que se practiquen un aborto en cualquier momento, para los profesionales de la salud que posibiliten un aborto con consentimiento de la persona gestante o mujer, y obviamente que hay penas para quienes practiquen un aborto sin el consentimiento de la persona. Que bueno, eso también está en vigencia hoy por hoy. Pero bueno, básicamente el espíritu del proyecto es el mismo, que es dejar de estigmatizar por condición de cuerpos gestantes a quienes puedan gestar y a dejar de tratar a las mujeres como incubadoras. Y que este fue el principal problema. Desde que el proyecto el año pasado no se aprobó, si bien fue un avance en términos políticos, fue un retroceso en términos de salud pública, porque han habido 3 casos en diferentes provincias en la Argentina de niñas que fueron obligadas a gestar contra su voluntad luego de haber sido abusadas. Es decir, que estaban dentro del marco de la ley porque ellas podían acceder a una interrupción legal del embarazo, claro. Y aún así se las obligó a gestar contra su voluntad. Y esto es tortura. No tenía que ver con esta ley que no se había aprobado, sino con lo que ya estaba. Exactamente. Bueno, pero el gobierno avanzó y quiso ir contra eso que ya estaba. Quiso ir contra. Sí, por suerte hasta ahora no hay avances sobre esto. El problema es que ante el innegable avance cultural, social y político que está teniendo el movimiento feminista y con ello la ley del aborto y la destabuización del aborto, los grupos religiosos de derecha más recalcitrante, más retrógrados, también están jugando sus cartas y están tomando los cuerpos de las niñas y personas gestantes como territorio de conquista. Y esto da como resultado que hoy hay niñas de bajos recursos o no de tan bajos recursos que son obligadas a gestar a pesar de poder acceder a una ILE. Bueno, ahora hace poco hubo un juicio contra un ginecólogo en Chipoleti. El nombre es Leandro Rodríguez Lastra, que por suerte se lo ha declarado culpable, pero porque se negó, ¿no?, a aplicar un protocolo de interrupción legal del embarazo. Y este hombre se sintió con la potestad, incluso ni siquiera le importa haber perdido su licencia para seguir practicando la medicina, ¿no? Este hombre se sintió con la autoridad suficiente y con el deber moral de obligar a una mujer que fue víctima de violación a parir en contra de su voluntad, aun cuando la ley la ampara. Esto es, no haber aprobado la ley genera este tipo de antecedentes, genera que se avale que estas cosas pasen. Por suerte este hombre fue declarado culpable, pero no así ha pasado con los otros casos de niñas de 11 años que son abusadas intrafamiliarmente y aún así son obligadas a parir. Y se lo toma como, hemos hablado de las 2 vidas, porque ahora ese niño va a ser adoptado y nadie ve que hay una niña sufriendo, que hay una niña que el día de mañana va a pasar un montón de problemas, que hoy ya está pasando un montón de problemas y que no es una incubadora, que es una niña que no debería estar preocupándose porque el día de mañana su abuelo, padrastro, lo que sea, abuse de ella. Claro. Y mucho menos por tener un hijo de este abusador.
Sí, también ahí hay otra cuestión que tiene que ver con esto de la apropiación de la palabra vida por parte de los grupos pro vida, ¿no? Que es paradójico que se promuevan como promotores de la vida, pero cuando muere una mujer porque se practica un aborto ilegal, bueno, no les importa, ¿no? Sí. Y es una práctica que está sucediendo en este momento, mientras estamos hablando acá, alguien o unas cuantas mujeres se deben estar practicando abortos en distintos lugares del país, con lo cual digo, se niega una realidad y se captura la palabra vida como siendo representantes de ese derecho, ¿no? Como, claro, se la apropian directamente. Hoy escuchaba... hoy o no me acuerdo si fue en la inauguración del Paseo del Bajo, hoy en el día del Ejército, Macri hablando de la patria, de la patria, de la patria. Justo Macri, el presidente, viene a hablar en nombre de la patria. Bueno, Macri no juró cuando asumió por la patria, juró por los santos evangelios, juró por la patria. Pero bueno, digo, esto es muy contradictorio, ¿no? Claro, es que ellos se apoyan, bueno, en esto de que científicamente está demostrado que hay vida después de la concepción. En realidad, incluso hay vida antes de la concepción, porque los óvulos y los espermatozoides son células que viven. Sí, sí. En fin, no es un... Ahí el criterio que juega es qué es una persona, qué es un sujeto de derecho, claro. Y qué es lo que se ve acá, que las mujeres e identidades con capacidad de gestar, dejamos de ser sujetos de derecho cuando se pone sobre la mesa nuestra capacidad para gestar. Bueno, hay un avance en la sociedad igual en ese sentido, digo, está bueno esto también el debate porque va generando también que otros que nunca escucharon todo esto, o vieron o pensaron, empiecen a pensar, a ver, a escuchar y a generar. Pero vamos al tema político, porque se habla de distintas cosas. Una es que no va a pasar nada porque es el mismo cuerpo legislativo, claro, y puede caer otra vez en lo mismo. Otra es que le conviene a Cambiemos que haya una ley en el Congreso de este tipo porque no tiene qué ofrecer en la campaña y podría llegar a ser un recurso de campaña para Cambiemos. Claro. ¿Qué hay? ¿Qué pensás vos? Bueno, yo no lo veo como algo seguro lo que vaya a pasar, incluso con la representatividad como está ahora, digamos. Porque, bueno, siempre se juegan muchas cartas, que el que se ausenta, las negociaciones, etcétera, etcétera. También es cierto que Cambiemos ha intentado apropiarse de este proyecto. Bueno, tenemos a referentas de Cambiemos como Los Penato, que ha sido uno de los exponentes más significativos en el debate por el aborto del año pasado, cosa con la cual tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo es que se combate esta avanzada? Porque ellos juegan mucho con el hecho de que el aborto es una ley feminista, entonces eso que llegaría a pensar entonces que Cambiemos es un partido feminista. No, para nada. Y de hecho, la política argentina tampoco está sentada sobre bases feministas. Y hoy por hoy, bueno, me traje unos números que no tienen directamente que ver con el tema, pero son importantes. Hemos tenido 2 mujeres presidentas, una sola de ellas electa. 8 gobernadoras en la historia del país. Y a nivel nacional, las mujeres solo ocupan el 19% de los cargos ministeriales y 1 de cada 10 ciudades o municipios está a cargo de una mujer. ¿Qué significa esto? Que bueno, además de que no hay paridad de género, igualmente las boletas este año van a tener que cumplir con esa ley, tampoco hay perspectiva de género en la política, lo cual hace muy difícil que esta ley y otras leyes puedan tener vía libre. Y es ahí donde el movimiento feminista no solamente se tiene que quedar en una ley y en la aprobación de esta ley, sino en conquistar espacios políticos. Y no solamente que haya más mujeres. Tiene que haber más mujeres, más identidades, más trans, más lesbianas, más queer, más no binarias en la política, representándonos en los espacios de poder, que lleven
perspectiva de género a estos espacios, a las cámaras, a los municipios, a los ministerios. Esto es importante porque es la única manera en que la política se va a poder revertir. No importa que seamos 80 mujeres haciendo bulto en un partido político, eso no va a revertir nada. Tiene que haber una concientización en la sociedad. Que sea feminista y popular, con conciencia de clase. Eso es lo que se necesita. Para combatir la avanzada del macrismo, no solamente a nivel político, cultural y económico, sino también a nivel de género. Y el tema de la educación sexual también, que es importante que se instale en la currícula de las escuelas. Bueno, que esta ley también habla, en uno de los artículos está explicitado, que debe implementarse la ley que está aprobada. Está vigente. No la está reglamentada. Exactamente. Claro. Pero, bueno, la ley, sobre todo porque... bueno, en los países donde menos abortos se practican, no solamente que es legal el aborto, sino también que hay anticoncepción efectiva. Claro. Que es y para eso no solamente necesitamos que haya anticonceptivos en todos lados y de forma gratuita y fácil, sino también que todos y todas sepamos usarlos y sepamos de su importancia. Claro, ahí cuando vos evalúas lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, esto de también la negativa a la aplicación de la ley de educación sexual y los recursos del Estado que no están puestos para que lleguen los anticonceptivos a los que no tienen, los preservativos, sino que cada vez hay menos y se retira, es donde te das cuenta que el discurso defendamos las dos vidas, tiene letra muerta, letra vacía, porque ni siquiera para la prevención, que es a lo que apuntamos todos, ¿no? ¿Quién quiere ir a hacerse un aborto? Nadie. No. Nadie quiere ir a hacerse un aborto, pero ¿qué hacemos para que no suceda eso? Ahora resolvamos lo del aborto, que es una realidad, pero tratemos de que nadie llegue a un aborto, y es ahí en donde no funciona el discurso de salvemos las dos vidas, hagamos algo para que eso no suceda, ¿no? Sí, e incluso la letra chica de salvemos las dos vidas, pero tampoco me importa la educación, es adoctrinemos los cuerpos, pero no solo los cuerpos de las mujeres o de las identidades gestantes, adoctrinemos los cuerpos jóvenes, los cuerpos que quieren amarse, que quieren disfrutar, que quieren tener placer sin necesidad de preocuparse, sin que eso sea un tabú, es adoctrinar a las mujeres, a la juventud, todo el tiempo, y que nadie pueda gozar de sus derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Claro. Entonces, en fin, es poner todo el tiempo moral y religión sobre una cuestión que nada tiene que ver con eso. Es una cuestión de poder ejercer mis derechos humanos, sexuales y reproductivos como yo quiera. Este tipo de cosas afectan mucho a los jóvenes, porque obviamente que a la edad joven es donde uno es más activo sexualmente. Sí. Entonces, eso también es negar una realidad también es ser un poco necio en ese sentido. Bueno, Juli, muy bueno el informe y sobre todo lo que tiene que ver con las leyes. Bueno, esto ahora va a entrar su curso en el Congreso y esto va a llevar un tiempo al menos hasta que logre estar en debate. Vamos a ver si logra estar en debate y todas estas cuestiones, ¿no?, que son parlamentarias. Pero te vamos a tener aquí seguramente por este tema y por otros más, ¿eh? Gracias. Bueno,